Hola a todos, yo soy la ingeniera Naira Aguilera de la Cátedra de Probabilidad y Estadística de la FIUNA. En este video vamos a desarrollar el contenido de estadística descriptiva, datos, agrupación y gráficos. La estadística se encarga de recolectar, organizar, resumir, presentar, analizar datos, pero también se encarga de sacar conclusiones válidas y de tomar decisiones razonables en base al análisis que se realizó con esos datos. Vamos a definir como población a un conjunto de personas, eventos o cosas que compone nuestro grupo de interés. El grupo que nosotros estamos queriendo estudiar, ver sus características en común, ver cómo se comporta. Entonces la población debe tener esas características comunes. Una población puede ser finita, que tiene un tamaño definido, o infinita. Por ejemplo, la cantidad de alumnos que están cursando la materia de probabilidad en este semestre es una cantidad finita. El tamaño está definido. Si yo empiezo a contarlos uno a uno, en un momento voy a contarlos a todos. Mientras que una población infinita puede ser la cantidad de tiradas de una moneda. Yo, con la moneda en mano, siempre puedo volver a tirarla y aumentar el tamaño de mi población. Suele resultar difícil o poco práctico observar las características de la población completa cuando la población es muy grande, requiere muchos recursos, observar uno a uno cada uno de los sujetos que la componen. Entonces, lo que hacemos es tomar una muestra de la población. Una muestra es un subconjunto cualquiera de la misma. Esta muestra debe ser tomada de forma aleatoria para que posea representatividad de la población. Una muestra es más fácil de observar que una población. Entonces, ¿qué hacemos con esta muestra? Si nosotros de la población tomamos la muestra, la analizamos y utilizamos bases teóricas y los conocimientos de las distribuciones de la probabilidad para, con la información de la muestra, sacar conclusiones de la población, inferir ciertas características, nosotros estamos hablando de la estadística inferencial. Mientras que, si de la población tomamos una muestra y solamente nos concentramos en describir y analizar esa muestra sin tratar de tomar conclusiones sobre la población, estamos hablando de la estadística descriptiva. Si contamos con una característica observable que varía de individuo a individuo en nuestra población, estamos frente a una variable. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. La variable cualitativa es una característica no numérica que califica al individuo, que está expresando una cualidad o un atributo. Un ejemplo puede ser el sexo, la religión, la nacionalidad, la raza, el estado civil, la profesión, el color de ojos, el color de pelo. Son todas características que no son numéricas, pero califican a nuestro individuo. Si tenemos una característica que es numérica, que representa una cantidad que se puede medir, tenemos una variable cuantitativa. Las variables pueden ser continuas cuando pueden tomar cualquier valor entre dos valores dados. Por ejemplo, las velocidades, los pesos, la temperatura, la edad. Si yo elijo 2 grados de temperatura, yo puedo tomar una medición, voy a encontrar valores entre esos dos valores dados. O sea, en la realidad, esa es una variable continua. Si yo, por otro lado, tengo una variable que no puede tomar todos los valores entre dos valores dados, es una variable discreta. Por ejemplo, el número de hijos. Tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, no puedo tener 3,8 hijos, 3,9 hijos. Entre el 3 y el 4 no puede tomar esos valores. Cantidad de hermanos. Y la edad, si es que yo estoy contando el número de años. Es muy interesante porque hay variables que de naturaleza son continuas, como la edad, pero a la forma en la que nosotros la percibimos o la contamos o la medimos, la vamos discretizando, como la edad. Nosotros decimos yo tengo 20 años hasta el día antes, minutos antes de la medianoche de mi cumpleaños. No voy diciendo tengo 20, tantos años, pero la edad en sí es una variable continua. Cuando yo hablo del número de años es una variable discreta. Por lo general, las variables discretas vienen de conteos, número de hijos, número de hermanos, número de años, y las continuas de mediciones. Pero también nos puede pasar que nuestro instrumento de medición discretice nuestra variable.
La recolección y la limpieza de datos es por donde empieza nuestro análisis estadístico. ¿Cómo me llegan a mí los datos? Me pueden llegar, pueden ser encuestas que yo haga o me pueden llegar ya los datos recolectados en forma de encuestas en papel llenadas a mano, en forma de planillas digitales llenadas a mano, en forma de archivos de datos que se extraen de los instrumentos de medición, de los data loggers. ¿Qué pasa con estos datos? Yo recibo la base de datos en bruto y puede contener errores. Puede ser que tenga un número al que se olvidaron de poner una coma. Puede ser que tenga un error de la transcripción al pasar a digital. Puede ser que en el momento se colocó un cero de más. Entonces yo voy a encontrar valores anómalos. Puedo encontrar datos vacíos si el instrumento de medición lo estuvo midiendo correctamente. ¿Qué pasa con todos estos datos anómalos? Esos datos anómalos van a afectar las conclusiones o el análisis que yo haga sobre esos datos. Entonces, cuando yo recibo mi base de datos, lo primero que tengo que hacer siempre es depurar, limpiar y eliminar estos valores anómalos. Luego, debemos ordenar la información. Por ejemplo, la libretita donde un mesero anota pedidos es una forma de recolectar información. Tenemos acá al final del día que él se hizo pedido de café, empanadas de pollo, medialunas. Y nosotros con esto podríamos ver cuál es el plato que más se pide. Entonces, deberíamos agrupar en categorías o clases y determinar cuántas de las observaciones pertenece a cada categoría. En nuestro caso, estas variables, ¿cómo son? Son variables cualitativas. Café, empanada, representa el plato. Entonces, podemos armar una tabla y colocar cada uno de los platos diferentes como una categoría o una clase. E ir contando cuántas veces aparece cada uno. Café. ¿Cuántas veces aparece el café? Vamos marcando nuestros datos, vemos que son 4 veces. El café aparece con frecuencia 4. De esta forma vamos armando una tabla de frecuencias. Hacemos lo mismo con las empanadas de pollo, la empanada de carne, las medialunas y obtenemos la frecuencia de cada uno de los platos. ¿Para qué se construyen estas tablas de frecuencias? Se construyen para poder ordenar, agrupar y resumir la información. Es mucho más fácil que yo le presente al dueño del restaurante esta tabla y le diga este es el plato que más se pide, a que le quiera presentar las anotaciones de cada uno de sus meseros. Pero a veces las tablas aún así no transmiten tan fácilmente la información y sería bueno visualizar esa información a través de gráficos. Un gráfico muy utilizado es el gráfico de torta o gráfico circular, que lo que hace es representarnos el porcentaje del total que representa cada uno de los platos. Por ejemplo, el café es 4 de 16, un 25% de los pedidos. Las medialunas, un 38% de los pedidos. Este gráfico se construye haciendo que sea proporcional el arco de la circunferencia. Otro gráfico que se suele utilizar mucho para las variables cualitativas son los gráficos de barras. Un gráfico de barras puede ser horizontal, donde tenemos en el eje Y las distintas clases y en el eje X la frecuencia con la que aparece cada uno. Entonces vamos completando las barras con la longitud correspondiente a las frecuencias. También podemos utilizar el gráfico de barras vertical, donde en el eje X tenemos cada una de nuestras clases y en el eje Y las frecuencias. Entonces la altura de esas barras es proporcional a la frecuencia. Otro tipo de gráfico que también se utiliza es el polígono de frecuencias, donde tenemos en el eje X nuestras clases, en el eje Y las frecuencias y en lugar de trabajar con barras, colocamos el punto en la frecuencia de cada uno y vamos uniendo esos puntos formando un polígono. Y otro gráfico que también se suele utilizar mucho para estas variables cualitativas es el pictograma, donde armamos de alguna manera las barras, pero está compuesta por pequeñas imágenes que representan nuestras observaciones. Por ejemplo, vamos a traer 4 cafés, las 5 empanadas de pollo, una de carne y las 6 medialunas. Otra forma en la que pueden aparecer nuestros datos es en variables cuantitativas. Por ejemplo, los puntajes obtenidos por 20 estudiantes en una prueba de 5 preguntas. Y en este caso nos cuenta que es un punto por cada pregunta correcta. Entonces, como esta variable es cuantitativa, ¿cierto? Pero además también es discreta, porque
al ser un punto por cada pregunta, yo no puedo tener 2,5 puntos, o sea, siempre voy a tener esos valores enteros, de 0 a 5 puntos. Y me presentan ahí los 20 puntos, que no están ordenados de ninguna forma, están ahí sueltos, son mis datos en bruto. Voy a agrupar en categorías o clases y voy a determinar cuántos aparecen en cada clase. Dijimos, todos los puntos posibles son desde el 0 hasta el 5. Entonces, armamos así nuestra tabla y vamos contando cuántas veces aparece cada uno para completar la columna de frecuencias. Y obtenemos esta tabla de frecuencias. De nuevo, podemos visualizar esta información a través de los gráficos. Gráficos de barras. Los gráficos de barras se utilizan mucho cuando tenemos variables de este tipo discretas y se ubican cada uno en el número que corresponde en la recta numérica y pueden ver cómo no son continuos. Ahora tenemos así un espacio en blanco entre cada una de las barras, no están una inmediatamente al lado de la otra, porque están justo en ese valor que pueden tomar y no los valores que no pueden tomar. Por supuesto tiene un pequeño ancho para que sea visual. ¿Qué pasa ahora? Bueno, si tenemos un grupo más grande, tenemos puntajes obtenidos por 100 estudiantes esta vez y la prueba es de 100 puntos. Y ahora ya no nos dice, por ejemplo, que es un punto por pregunta. Entonces a lo mejor puedo encontrarme con valores con decimales. Es más, ahí me puedo encontrar con hay un 42,5. Bueno, ¿qué pasa si yo trato de armar esta tabla de frecuencias como lo hice anteriormente? ¿Cuántas clases voy a tener si tomo cada uno de los puntos? Voy a tener 0, 1, 2, hasta 100. Y comenzando a armar esa tabla, yo veo que tengo una persona con 0, nadie con 1, 1 con 2. O sea, son demasiado pocas la cantidad de observaciones que hay para cada una de esas clases. Entonces no va a ser conveniente tener una tabla con 100 clases y que tenga así 1, 2, muy pocas observaciones en cada uno. ¿Qué tipo de información me va a transmitir? Me va a ser muy difícil ver qué está pasando con este grupo de 100 alumnos. Y además, ese 42,5, ¿dónde voy a poner si estoy tomando los valores enteros? Bueno, cuando tenemos esta clase de datos, es útil trabajar con intervalos de clase. Tomar pequeños grupos de 0 a 20 puntos, de 21 a 40 puntos, de 41 a 60 puntos, e ir agrupándolos de esa forma en una tabla de frecuencias agrupadas. Entonces acá podemos ver, ya tenemos de 0 a 20 puntos hicieron 18 de los alumnos. De 80 a 100 hicieron 17 de los alumnos. Y ahora sí transmite una información más clara, más valiosa para el profesor o para los estudiantes de cómo fue el rendimiento en esa prueba. Cuando analizamos datos, nos encontramos con el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor que toma la variable en ese muestreo que yo tengo. Por ejemplo, con estos alumnos, ¿cuál es el menor puntaje que alguien obtuvo? El mayor es de 100 y el menor es de 0. Entonces el rango es de 100 puntos. Cuando yo quiero construir una tabla de frecuencias agrupadas, me encuentro con estos intervalos de clase. A ese número 21, de donde yo empiezo a contar en ese segundo intervalo de clase, le conocemos como límite inferior de esa clase. A 40 le conocemos como límite superior de clase. Cada una de esas 5 clases o la cantidad de clases que yo tenga va a tener siempre un límite inferior y un límite superior. ¿Qué pasaría si por un momento no sabemos cuál es el puntaje máximo y decimos 81 o más puntos? A esta quinta clase, al tener así 81 o más, al no tener definido su límite superior de clase, le llamamos intervalo de clase abierto. Lo mismo podría haber pasado con la primera clase, tener el límite superior definido y tener o menos. Entonces va a ser un intervalo de clase también abierto. Dependiendo de qué estamos estudiando de la naturaleza de la población, los intervalos de clase pueden ser útiles al ser abiertos. Por ejemplo, si las observaciones se acumulan todas cerca del 0, pero tenemos algunas bastante altas.
Entonces no nos conviene hacer clases todas iguales porque vamos a encontrarnos con varias clases vacías y podemos estudiar todas las que se acercan hasta cierto valor y tomar el o más e incluir a todos los valores raros que se encuentran así muy lejos de la gran mayoría de nuestros datos. Bueno, fijémonos en estos intervalos de clase, de 0 a 20 y de 21 a 40. Pero ¿qué pasa entre ese 20 y 21? ¿Qué pasa si un estudiante hizo 20,5 puntos, 20,75 puntos, 20,2 puntos? ¿En qué clase va a estar si yo estoy contando de 0 a 20 y de 21 a 40? Ubiquémonos en nuestra recta numérica. Tenemos 18 puntos, 19 puntos, 20 puntos, 21 puntos, 22 y 23 puntos. Una de esas clases llega hasta 20, era de 0 a 20, donde 20 es el límite superior de la clase. La clase siguiente, inmediatamente siguiente, la que le sigue, comienza a contar desde 21 a 40, donde 21 es su límite inferior. Entonces, ¿qué pasa con esa unidad de 20 a 21 que aparentemente está vacía y olvidada? Hay un límite ahí. Si vamos acercando el 20 y vamos acercando el 21, ellas se encuentran en el límite real o la frontera de clase. Este valor se obtiene promediando el límite superior de la clase anterior y el límite inferior de la clase siguiente. Entonces, en realidad, los valores van tomando todos los valores hasta encontrarse ahí. O sea, en este caso es 20,5. 20,02 va a pertenecer entonces a la primera clase, mientras que 20,06 ya va a pertenecer a la segunda clase. ¿Qué hacemos con los 20,5? Bueno, ahí tenemos que decidir dónde vamos a ir ubicándoles y mantener la misma decisión para toda la tabla. Volviendo a la recta numérica, vamos ubicando nuestras clases. Ahora tenemos la primera de 0 a 20, después de 21 a 40, la que le sigue de 41 a 60. ¿Y qué tan grande es esa clase? ¿Cuántos valores están abarcando? Si yo tomo directamente con los límites, voy a decir comienzan 21, terminan 40, entonces está abarcando 19 valores. Pero no olvidemos lo que acabamos de ver. En realidad la clase no empieza en 21 y termina en 40. Empieza ya en 20,5 y termina en 40,5. Entonces, esta diferencia que hay entre los límites reales, entre las fronteras inferior y superior de clase, que en nuestro caso es 20, es lo que llamamos anchura o tamaño del intervalo. Volviendo a esto, tenemos nuestra clase acá definida y en la clase de 21 a 40 o de 25,5 a 40,5 en la realidad, yo voy a tener un montón de observaciones que se van agrupando ahí. Un 22, un 28, un 38, pero ¿qué digo yo de esa clase? Digo, ¿tantos valores están entre 20,5 y 40,5? Sí, pero puedo encontrar una forma de representarles a alguien que sea el representante de la clase y que diga, todos los valores que están acá son más o menos esto. Bueno, ahí estamos hablando de el promedio entre esas fronteras. Y a esto lo conocemos como marca de clase. La marca de clase es el representante de la clase, es el punto central de mi clase. Ahora, ¿cómo construyo las tablas de frecuencias? Lo primero que tengo que hacer es calcular el rango para ver cuántos datos voy a tener que distribuir. Y luego puedo dividir el rango en más o menos 5 a 20 clases. Ahora, si tengo menos de 5 clases, a lo mejor ya están muy agrupados y al final no me da la información útil. Y si tengo más de 20 clases, van a estar muy separados, muy pocas observaciones en cada uno, eso tampoco es demasiado útil. Nuestro libro de cátedra recomienda entre 20 y 5 clases. Pero, ¿cómo elijo, verdad, la cantidad de clases? Puedo hacer mirando mis datos o puedo basarme en algunas fórmulas empíricas para estimar esto para intervalos de anchura igual. Puedo hacer 5 por logaritmo de n la cantidad total de observaciones, para la cantidad de intervalos, o 1 más 3,3 por logaritmo de n. Igual también dependiendo de qué yo estoy estudiando, a lo mejor no me conviene trabajar con
intervalos iguales. Me puede convenir trabajar con intervalos abiertos, con intervalos de distinta anchura. Todo va a depender de qué estoy estudiando. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta cuando yo arme mi tabla de frecuencia, porque no hay una única tabla de frecuencia correcta. Puede haber una variedad, unas 5 tablas de frecuencia que estén bien, que me den buena información, pero como criterio debería tratar de evitar los errores de agrupamiento. ¿Y qué son los errores de agrupamiento? Vimos la marca de clase, ¿se acuerdan? Bueno, yo tengo la marca de clase y yo digo, todas estas observaciones son más o menos la marca de clase. Bueno, se tengo que tratar de que eso se cumpla en la realidad cuando yo elijo mi tabla de frecuencia. Tengo que tratar de que las marcas de clase coincidan realmente con valores observados. ¿Y qué tengo que tratar de evitar? ¿Se acuerdan de la problemática de dónde pongo el 20,5? ¿En esta clase o en esta clase? Tengo que tratar en lo posible de que las fronteras no coincidan con los datos reales. Otra vez vamos a visualizar la información. Ahora tenemos la tabla, un resumen bien lindo, pero los gráficos transmiten muy bien la información. Y para este tipo de tablas donde los datos son agrupados en intervalos, no voy a usar un diagrama de barras, voy a usar un histograma de frecuencias. Son muy parecidos, pero la diferencia es que el histograma son rectángulos, donde las bases de los rectángulos son la anchura de las clases. Comienza con la frontera inferior, termina con la frontera superior. Y además su punto central es la marca de clase. Y estos rectángulos son de altura proporcional a las frecuencias. O sea, su altura van a ser las frecuencias, el área de los rectángulos va a ser proporcional. Podemos ver en tenemos ahí todas nuestras clases, las marcas de clase en los centros y arriba también están ubicadas las frecuencias para visualizar mejor. Otra forma de visualizar las tablas de datos agrupados es con el polígono de frecuencias. Muy parecido a lo que ya vimos, vamos a tomar cada una de nuestras frecuencias en puntos y vamos a unirlos formando un polígono. También podemos combinar estos dos gráficos y mostrar ya de una sola vez el histograma con el polígono de frecuencias. Y cuando los mostramos así, es común agregar segmentos al inicio y al final que cierren nuestro polígono de frecuencia cortando el eje X como si fuera que existe una clase anterior a la primera y una clase siguiente a la última que tienen frecuencia cero. Entonces podemos ir viendo cómo en este histograma se van formando pequeños triángulos semejantes ahí y podríamos ir suavizando y tomar el área de esas puntitas y colocarlos bajo la curva y darle forma a nuestra distribución. Bueno, hasta ahora trabajamos con frecuencias absolutas, pero también puede ser muy útil trabajar con frecuencias relativas. La frecuencia relativa lo que hace es decir cuánto representa esta frecuencia absoluta del total. Entonces lo que yo hago es tomo la frecuencia de esa primera clase y divido entre el total. Y hago eso para cada una de las clases. Y lo usual es dejar esto en porcentajes. Entonces la primera clase tiene un 18% de las observaciones, la segunda un 19%, la tercera un 25%, la cuarta un 21% y la última un 17%. Si hice bien mi cálculo, al final todas deben sumar el 100%. Esto también podemos visualizar con un histograma. Lo único que va a cambiar va a ser que en el eje vamos a estar trabajando con las frecuencias relativas, pero la forma de nuestro gráfico va a ser igual. Otra forma muy útil de trabajar con las frecuencias es trabajar con las frecuencias acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a tomar una clase y voy a acumular todas las observaciones que hay hasta esa clase. Todos los datos que yo tengo hasta su frontera superior. Entonces, tomando la primera, su frontera superior es 20,5. ¿Cuántos datos yo encuentro hasta 20,5? Los 18 de esa clase. Pero ya pasando a la segunda clase. ¿Cuántos datos yo encuentro hasta 40,5? Ahí tengo los 19 que van de 21 a 40 y los 18 de la primera clase. Entonces voy a tener que sumar esas dos frecuencias. Ahí es que yo empiezo a acumular. Para la tercera, ¿cuántas observaciones tengo hasta 60,5? Tengo las 25 de esa clase, más las 19 de la anterior, más las 18 de la primera. O sea, tengo 62. Y así voy acumulando.
Si yo voy acumulando bien, la última clase tendría que tener el 100% de las observaciones, porque son todos los valores hasta 100,5, ahora yo definí 100 haciendo que entren todas mis observaciones ahí. Esta es una columna de frecuencia absoluta acumulada. Yo también puedo trabajar con frecuencia relativa acumulada. De la misma forma que hice antes. Voy a ver cuánto representa este 18 del total. Entonces tengo 18%, 37%, 62%, 83%, hasta que termino acumulando el 100% de mis observaciones. ¿Cómo visualizamos esta información, las frecuencias acumuladas? Con una ojiva o un polígono de frecuencias acumuladas. Este polígono va a ir marcando siempre el punto en la frontera superior. Entonces, tengo 18 hasta ese 20,5. Tengo 37 hasta ese 40,5. Tengo 62 hasta ese 60,5. Y voy acumulando, entonces la curva siempre va a ser creciente. Y va a terminar con el 100% de mis observaciones. Entonces, con el tiempo vamos encontrando varias veces el mismo tipo de curva de frecuencia. Así que tenemos algunas curvas tipo reconocibles. Por ejemplo, esta curva, que comienza con valores pequeños, va tomando un máximo y vuelve a bajar, y es simétrica. Esta curva se le conoce como curva simétrica o con forma de campana. Si en este caso tenemos los valores que se van agrupando hacia los valores pequeños, llegan a un máximo y después hay muy pocos valores altos, tenemos una curva asimétrica o sesgada hacia la derecha o de sesgo positivo. Si por el contrario los valores pequeños son muy pocos, luego va acumulándose hacia los valores grandes, llegando a un máximo, tenemos una curva asimétrica sesgada a la izquierda o de sesgo negativo. Si nuestra curva comienza con valores muy altos y luego va teniendo cada vez menos observaciones en los valores altos, tenemos una curva en forma de J inversa. Si comienza con muy pocos valores y va creciendo hacia los valores altos, como el polígono de frecuencias acumuladas o ojiva, vamos a tener una curva en forma de J. Si comienza con muchos valores, luego tiene una depresión, un mínimo y vuelve a levantarse, tenemos una curva en forma de U. Si tenemos una curva con dos máximos, estamos hablando de una curva bimodal. Si tenemos varios máximos, tenemos una curva multimodal. Para profundizar, les recomiendo que lean el libro Estadística de la serie Schaum de Murray R. Spiegel, los capítulos 1 y 2, para repasar los contenidos de este video. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo contenido de probabilidad.